Hola compañero, venimos a buscarte. Apenas tenemos estas manos para el rescate. Rearmarte es acortar las distancias. Bajamos a la tierra, bajamos al pasado. Solo así podemos retratar el último respiro tuyo en la tierra. Nos movemos, pero estamos cada vez en el punto de partida. Nos vemos mañana. Chao, compañero. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Fernando Butazzoni. Ha leído El vuelo del cóndor más allá de brújulas conocidas. Ha reconstruido exterminios cercanos y curaciones recientes. Ha contado las historias de los vencidos con armas nobles, lápiz, papel, oídos y ojos suaves. Y Alicia Luciardo, ante un panorama desolador, tierra seca, tierra húmeda, ve de nuevo lo que conoce, con otros ojos, fosa o trinchera. La rodean los tiempos profundos del mundo y la urgencia de saber dónde están aquellos que nos faltan a todos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, como ya los estaban presentando, Fernando Butazzoni y Alicia Luciardo son quienes nos acompañan. Alicia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Fernando, gracias por venir. Muchísimas gracias. En realidad, a partir del libro, Tierra Mínima, ¿no? que desarrolla la historia de la recuperación de los restos de Eduardo Bleyer, pero que hace un gran desarrollo de cada uno de esos personajes que no son personajes de esas personas, ¿verdad? Están en un libro, pero no son personas, son personas. A mí me parecía que era un tema de que me gustaría hablar, que la gente pudiera escuchar. A alguien que contó la historia y a alguien que hizo la historia. Si está bien así, si no se ofenden por la forma. Entonces, bueno, ¿cómo surgió la idea de escribir esta historia? Lo primero podría calificarse de aclaración, pero creo que es más que eso. Son personajes. Está bien. Las personas no son personajes. Hay que, de alguna manera, traducir a esas personas en personajes en un libro, de la manera más fiel posible, ¿no? Más leal y correcta. Pero los que están en el libro, Alicia, por ejemplo, en el libro es un personaje, es un personaje del libro, que además, por suerte, es una persona. Está bien. La idea surgió porque yo hacía tiempo que venía siguiendo las declaraciones de Alicia, el trabajo de los antropólogos, y me parecía muy como surrealista, disparatado, que en el Uruguay no se tuviera mayor conocimiento de eso, ¿no? Como que cuando aparecía algo, y hacía 7 años que no aparecía nada, o 5 años, cuando yo tomé la decisión de hablar con ella, nadie se acordaba del tema, salvo en las marchas y algún grupo de militantes y algún artículo en la prensa. Nadie sabía, por ejemplo, que había un grupito de científicos, de antropólogos forenses, que estaban todos los días, en invierno y en verano, excavando, revisando documentos, yendo a cementerios abandonados en el medio del campo, en el interior del país, cementerios del siglo XIX, metiéndose en los barriales más inmundos. Me parecía que era extraordinaria esa historia. Entonces, un día tomé energía y me le declaré. Y bueno, y le conté cómo venía la mano, qué era lo que yo quería hacer, ¿no? El origen fue eso, el sentimiento de que era necesario
que nuestra gente conociera esa historia, que es una historia bien nuestra además. Sí, claro. ¿Y cómo tomaste esa declaración? Le di un sí. ¿Le diste un sí le di así un sí. directo? No, a ver, por un lado con mucha sorpresa, ¿no? Que alguien quisiera contar la tarea que hace un equipo de antropólogos. Primero porque estábamos acostumbrados a estar siempre fuera del foco, ¿no? Trabajar con un perfil muy bajo, si hacíamos alguna declaración o alguna salida en prensa era muy puntual por algún tema en particular, pero estábamos acostumbrados como ese trabajo olvidado, ¿no? Y de bajo perfil. Entonces, que alguien quisiera contar esa historia nos llamaba la atención, ¿no? ¿Qué es lo que quiere contar Fernando de nuestro trabajo cuando parecía que no le interesaba a nadie más que a los directos implicados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, empezamos nosotros mismos también a valorar la importancia que tenía explicarle a él, en este caso, que iba a ser el encargado de contar la historia, pero contar la historia como un antropólogo, ¿no? Entonces, el valor que tenía muchas de las cosas que hacíamos en términos de que se conocieran los procedimientos, que se conocieran los pasos que tiene una investigación, que no es llegar de un día para otro con una pala, hacer un pozo y encontrar un cuerpo, ¿no? Todo el trabajo que hay por detrás, lo minucioso, lo sistemático, lo tedioso, lo monótono, o lo apasionante, Claro. en definitiva para nosotros, que es hacer esa tarea. Entonces primero fue una sorpresa, pero fue un sí rotundo, entre otras cosas porque tengo mucho aprecio por Fernando. Lo conocí hace mucho tiempo como jefe de redacción del medio donde yo trabajaba. Y claro, cualquier cosa que Fernando me propusiera, con el respeto que le tengo, era un sí, ¿no? Pero fue al principio como con curiosidad, ¿qué quiere escribir y cómo lo va a hacer y por qué interesa este tema? Para aclarar, tú hacías prensa, Era eras fotógrafa de prensa. Fotógrafa. Y vos Era eras... una niña, ¿no? Fotógrafa, digo. Recién había cumplido los 18 años o los 19, cuando se metió a tratar de ser fotógrafa de prensa y yendo a escenas de crimen, por ejemplo, accidentes, ese tipo de cosas. Y yo era el secretario de redacción del diario. Y claro, a las 5 de la tarde le decía, andá a Belón y no sé qué. Así fue que nos conocimos, pero después nos perdimos la pista definitivamente, ¿no? Totalmente. Digo, pasaron, no sé, 15 años sin que yo tuviera ni idea de qué era de la vida de Alicia, y supongo que ella también, sin saber qué era de mi vida. Hasta que un día nos encontramos recuerdo perfectamente, en el edificio de Independencia, en la antigua Casa de Gobierno, en la presentación de un informe sobre desaparecidos. Y ahí me enteré de su vinculación y ya me entró a dar vuelta la idea. ¿En qué diario era que estaba? En La República. La República. La República. Yo era el secretario de redacción de la República. Que además es un mundo muy machista. Terrible. Digo, terrible. Para ser joven y fotógrafa no debería ser tan fácil. No, y la sección fotografía del diario me consta que era una sección compleja. ¿Y cómo se te ocurre la idea? Vos decís, yo quiero contar esto, ustedes sienten que está bueno, que hay que contarlo, y vos decías ahí, pero ¿cómo lo va a contar, no? ¿Va a ser un trabajo académico o va a ser una historia? Vos alguna vez me dijiste que sos un escritor de la realidad, algo así. O sea, como que no sos un creador de ficción, sino que tomás la realidad y la contás. ¿Fue eso lo que pensaste? No, en realidad yo no tenía no tenía un plan, ¿no? Es más, un querido escritor amigo mío, que le conté antes de empezar a trabajar, le conté lo que iba a hacer, me dijo, ese ladrillo no da jugo. Y yo le tenía una fe bárbara al Ladrillo tema. Por el libro, ¿no? No, por el tema, ¿no? Por el tema. Yo le tenía una fe bárbara al tema y me parecía que iba a ser muy interesante, siempre y cuando se respetaran determinados parámetros, ¿no? Que fuera interesante, que fuera entretenido, que fuera apasionante, que contara cosas que la gente no sabía,
que ni se imaginaba, y que a su vez echara luz sobre el trabajo que hacían los antropólogos forenses, ¿no? ¿Y vos te imaginaste que iba a ser así el libro una vez cuando, no sé, si cuando lo empezó a escribir, te consultaba? Tuvimos múltiples encuentros en los que Fernando me iba contando. Fue muy claro desde el inicio que no sabía eso, ¿no? Qué forma iba a tomar el libro, a dónde iba a llegar o cuánto le iba a tomar escribir esa historia, ¿no? Pero que la quería escribir, eso era clarísimo. Una de las cosas que más nos sorprendió es que estuviéramos nosotros con nuestros nombres y apellidos en la historia, como personajes justamente, ¿no? Pensamos que quería escribir sobre eso, pero no necesariamente nosotros estar ahí, ¿no? Y eso también fue como muy estimulante también, si se quiere, para las reuniones, porque bueno, él quería reflejar de la manera más precisa lo que había sucedido minuto a minuto. Entonces fuimos acompañando en distintas entrevistas. Él se entrevistó con muchos de los miembros del equipo, con todos los que estuvieron en el hallazgo prácticamente, además de personas vinculadas al tema. Y ahí íbamos teniendo como una idea un poquito más acabada en cada una de esas reuniones de por dónde venía esa historia y cómo estaba relatando cada uno de esas horas vividas entre todos. Así que fuimos también como que enterándonos de a poquito qué forma le iba dando a Sí, al principio yo creo que se sorprendieron también porque yo se los advertí de entrada, ¿no? Ustedes son personas que se van a convertir en personajes. Pero no les advertí de entrada que yo soy muy minucioso. Entonces les preguntaba cosas que para ellos no tenían sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llevabas en el tupper para el almuerzo de ese día, ¿no? O cómo ibas vestido, qué pasó con los championes. Yo qué sé, preguntas que no tenían nada que ver con el corazón del asunto, pero que al final yo creo que es lo que le da carne a la historia, ¿no? Porque en definitiva son seres humanos, son trabajadores, son científicos, apasionados, tienen vidas, como yo digo en una parte del libro, tienen hijos, tienen parejas, tienen cuentas que pagar, tienen lugares a donde ir, obligaciones de distintos tipos. Entonces, contar todo eso me parecía que era muy importante para enmarcar el trabajo que ellos estaban haciendo, que era un trabajo absolutamente excepcional en el mundo, porque en muchas partes del mundo hay fosas comunes con cuerpos que se recuperan, pero saben que están ahí. Claro. Acá es al revés. Acá, imaginemos, no sé, el Parque Roosevelt multiplicado por 4 o por 5, y te dicen, bueno, en algún lugar de este parque hay un cuerpo enterrado. Entonces, es un trabajo muy extraordinario, muy único, que requiere, yo creo que una templanza y una paciencia y una fineza que en algunas circunstancias yo incluso, para mí, las pienso casi como bordeando lo sobrenatural, que permite llevar adelante ese trabajo, ¿no? Entonces era muy importante mostrar que esa gente era gente que desayunaba, que comía, que tenía problemas, que se peleaban, que tenían una vida como cualquier otra. Sí, claro. Creo que lo logra, ¿no? Lo logra, pero aparte él en su escritura, en la forma como investigó todo el tema, también tiene un grado de paciencia, de minuciosidad, ¿no? Por cada uno de esos detalles, por reconstruir el minuto a minuto en cada una de esas preguntas que nos hacía. Teníamos que hacer mucha memoria o consultarnos entre nosotros. Y el resultado, a mí lo que me fascina, y lo hemos hablado con varios compañeros, es que cuando leímos el libro era como estar viendo una película en la que nosotros estábamos, pero había una mirada desde arriba con todos los actores a la vez, ¿no? Entonces, esa reconstrucción que hace es tan perfecta que nos vemos a nosotros mismos haciendo esas cosas, ¿no? Y nos hemos consultado, ¿es cierto que vos dijiste tal cosa? ¿O vos pensaste tal otra? Porque también nos hizo compartir cosas que nunca habíamos compartido entre todos, ¿no? Hay cosas que uno las vive muy íntimamente y por ahí no las cuenta y eso también hizo que
que nos conociéramos muchísimo Sí, más también sí. como Y equipo. que tuviéramos más confianza con cada uno de ellos, ¿no? Que digamos, uno de las cosas que me puso más contento es que cada uno terminó abriéndose y contando cosas muy íntimas, muy personales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que Alicia en determinado momento me contó que ella, después de haber viajado desde México sin dormir, haberse ido directo para el cuartel, estar horas metida en el barro y todo, va hacia el polvorín donde tenían el campamento, que estaba como 1 kilómetro, en medio de la noche, en el medio del campo, sin luces, sin nada, va ella sola y en determinado momento se para en el medio del campo y se pone a llorar. Y yo entonces le dije, me salió, te ruego que no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a nadie porque eso yo lo quiero contar yo. Está y bien. sé que lo cuente, ¿no? O sea, te salió el egoísta de adentro. Exactamente. Y cosas como esa prácticamente todos me revelaron, ¿no? Incluso gente que no era del equipo, gente que tuvo vinculación indirecta con el tema, ¿no? ¿Y por qué te pasó eso? Era mucha la tensión, ¿no? Todos reaccionamos distinto al momento del hallazgo. Hay algunos compañeros que inmediatamente tienen una reacción de llanto, ¿no? con el hallazgo. A mí me produce lo contrario, me llena de energía y de alegría saber que el objetivo se ha cumplido, ¿no? que el trabajo tuvo un fruto. Pero en algún momento todo eso baja, ¿no? Sí. Y a mí lo que me pasó en ese momento es que primero que quedé sola y la soledad Claro. me permite entonces expresar algo que sería muy difícil que lo hiciera en público, ¿no? Y además fueron 7 años de búsqueda para encontrar ese cuerpo, 7 años de mucha frustración, 7 años de ataques públicos, en muchas ocasiones hacia el trabajo que hacíamos, y ya de un descreimiento de la posibilidad de que se encontraran más restos, ¿no? Y desestímulo absoluto. Y cargar una mochila de no estamos encontrando, es culpa nuestra, ¿no? Como si fuera culpa nuestra Sí, no está encontrar claro. los restos que alguien escondió y que no dice dónde, ¿no? Entonces, todo eso cargado por 7 años, en ese momento estalló de una manera que mi cerebro dijo, valió la pena todo lo que pasó en estos 7 años para este momento. Yo te voy a decir una cosa, que un poco se lo decía a Fernando antes de empezar. A mí el libro, bueno, obviamente que me atrapó, pero me atrapó de una manera distinta, disculpen que hable en primera persona, me atrapó de una manera distinta a lo que habitualmente me puede atrapar un libro. O sea, me conmovió de entrada, en el sentido de el relato de todo ese proceso inicial de que cuando aparece que vos estás en México, que estás viendo en el avión, la sensación de agotamiento, de cansancio que te va transmitiendo. Y hay un momento del libro que yo lo iba a traer, pero no lo quise traer porque no lo voy a poder leer, cuando alguien, no sé quién de los que trabajan en el equipo, le habla a los huesos, ¿no? Y le dice, decime quién sos. Yo me quedé pensando, estar ahí en ese momento debe ser una cosa muy fuerte, ¿no? Más allá de que todos tenemos sistemas de autodefensa, no sé si está bien dicho, en que, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, empecemos a hacerlo, pero tiene que ser muy fuerte realmente. Y La relación que ellos establecen con los restos, tal vez sea de las cosas más extraordinarias que yo he vivido en mi vida. Es muy importante. Es muy importante. Porque bueno, obviamente cuando empieza el proceso no saben nada, ¿no? Y entonces ahí aparecen las preguntas, ¿no? ¿Qué te empieza a decir la tierra? ¿Qué te empieza a decir esa situación de no comprender cómo está ubicado el cuerpo, ¿no? En el inicio, que te empieza a generar, a quien lo lee, le empieza a generar como una sensación, ¿no? Después la descripción esa cuando cuenta que como no entraba en ese pozo pequeño que habían hecho, le empiezan a romper las piernas, ¿no? O sea,
hay toda una brutalidad, pero también está todo ese sentimiento de esa gente que está haciendo ese trabajo. Yo me pongo a pensar, ¿no? Horas con el pincelito, ¿no? Buscando. Días. Días y días. Sacando, digo, hay un acto de amor ahí. No solo hay un acto profesional. Definitivamente hay, y lo decimos sin ningún prurito, ¿no? Porque hay como una visión de que la ciencia forense es algo como muy frío, que tiene que ser objetivo, que sin duda que sí, y que tener contacto con los sentimientos puede borrar la capacidad tuya como perito de poder expresar una opinión técnica. Y los antropólogos defendemos que eso no es así. Que la emoción es parte de lo que nos sucede, y si te emocionas es porque eres un ser humano. Tienes que poder controlarlo, porque trabajamos con temáticas tan brutales que si nos ponemos a llorar todo el tiempo porque No, vemos bien. que hay lesiones, porque mataron a una persona o porque se lo tenemos que comunicar a la familia, no podríamos hacer el trabajo. Pero eso no quiere decir que no tengamos sentimientos, sensaciones, y que no le pongamos amor. Le ponemos mucho amor a la tarea en sí, y al momento que aparecen esos restos, yo lo he dicho en alguna ocasión, para nosotros es un tesoro que apareció. No son unos huesos, es un tesoro que hemos estado buscando a veces años, y que es un tesoro para la familia, ¿no? Ese tesoro perdido, ese amor por esa persona que no saben dónde está. Entonces, nosotros desde ese momento es como que lo tutelamos, ¿no? Y lo empezamos a cuidar, a limpiar, a recuperar, como si fuera nuestro, como si fuera un familiar nuestro, ¿no? Y lo llevamos al laboratorio, y como no tiene nombre, está esa cosa de que lo saludamos, hola compañero, ¿no? Porque quedó desde el primer hallazgo que pudimos llevar al laboratorio. No sabemos quién es, bueno, hola compañero. Y de tener esa relación. Y después dejarlo ir cuando se identifica, y entregárselo a la familia. Pero sí, hay amor en la tarea, sin duda. Ahí en esa parte algo dice, y te vamos a llevar con los tuyos, ¿no? También esa cosa de decir, bueno, esas cosas que, bueno, esa relación que hay, que no las explicar, no importa. No, claro, O sea, ¿viste? es Porque que es difícil de explicar. porque hay como una necesidad, por lo menos lo que yo entiendo, ¿no? Sí, sí. Es decir, como una necesidad de dejarlo ir, ¿no? De desprenderse. Y dejarlo ir es dejarlo volver. Claro. Que es cuando finalmente aparecen los datos de quién era, ¿no? Y creo que es un momento también muy especial desde el punto de vista emocional, no solamente para el público en general o para la justicia o incluso para la familia, sino también para los antropólogos que estuvieron ahí, ¿no? Sí, claro. Durante, de repente, no sé, un mes, 2 meses, en el caso de Amelia, durante no sé cuánto tiempo, Prácticamente un año tuvimos los restos. es decir, que no es una cajita guardada en un placar. En algún caso es una especie de pequeña montaña de cal que ocupa una habitación entera. En este caso, la oficina, Claro. la oficina de la directora del GIAF, ¿no? Es decir, hay una materialidad, es lo que quiero decir, que va generando ese tipo de vínculo, ese tipo de relación, que maravillosamente se expresa en un momento que yo dudé de ponerlo porque pensé que no me iban a creer. Pero después dije, bueno, hay varios testigos, que es cuando llegan con los restos del batallón al laboratorio, y Alicia los deja, se quita los guantes de látex y los tira en una papelera. Y uno de los escoltas le pide para guardarlo de recuerdo. Un gesto que a mí realmente me voló la cabeza en ese momento, ¿no? Y que había que contarlo con la suficiente discreción y digamos, no sé, moderación, como para no generar un momento de
emocionalidad tramposa, por decirlo así, ¿no? Pero a mí personalmente me impresionó muchísimo eso, ¿no? Es verdad, tiene Es decir, que un hombre acostumbrado a andar con armas, nada más la descripción que haces de ellos. claro, ¿No? claro, unos roperos armados, Sí. en autos blindados, custodiando a las 11:30 de la noche ahí en pleno centro, que un tipo de esos tenga ese gesto, a mí me parece extraordinario. Hacemos una pausa, ¿les parece bien? Y ya seguimos conversando con Alicia y con Fernando. En un momento nada más. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Fernando Butazzoni y con Alicia Luisiardo. Hablamos un poco del libro. Yo voy a volver a hacerte una pregunta, algunas cosas sobre el libro, pero también hablamos o comentamos el tema del trabajo, ¿no? El trabajo, ese trabajo forense, esa cosa de construir el relato inverso, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso, esa parte, cómo se elabora? No sé, supongo que debe haber protocolos que ustedes han elaborado de qué hacer en cada paso, cómo funciona todo ese sistema. Sí, hay toda una metodología ya desarrollada desde hace muchos años y que está volcada en distintos manuales, en fin, que habla de cómo en definitiva, hacer hablar a los huesos, ¿no? Cómo se puede extraer información de un hallazgo y qué potencial puede tener cada una de esas piezas óseas que se recuperan. Entonces, claro, empezamos desde atrás hacia adelante. Tenemos los restos y tenemos que empezar a contestar ciertas preguntas. Para eso, bueno, se necesita nuevamente ser muy metódico, muy sistemático y aplicar una serie de métodos que tienen que ver con tomar medidas, ¿no? Mediciones de los huesos en sus distintas dimensiones, comparar esas medidas con tablas o introducir las medidas en fórmulas matemáticas para obtener determinaciones del perfil biológico. Hacer muchas observaciones que tienen que ver con la morfología de los huesos para saber algunas características que no son métricas, ¿no? o que se complementan los métodos. Pero todo se hace en un orden riguroso, es decir, uno empieza por hacer el inventario, saber si está trabajando con algo que está completo, o sea, algo que está faltando, para poder después explicar por qué está faltando, saber básicamente la demografía representada en ese conjunto de huesos, si es que es un conjunto único o representan a más de un individuo, y así ir extrayendo la información que permite construir lo que es la hipótesis de identidad de manera ordenada, ¿no? Sexo, edad, estatura, y después pasar para patologías que puedan estar presentes en el esqueleto y que me den información importantísima para comparar con las fichas antemortem o con toda esa información que en algún momento la familia volcó en una denuncia sobre la desaparición de un ser querido. Y toda esa información que se va extrayendo minuciosamente al esqueleto en el laboratorio se compara con la información de cada una de esas personas desaparecidas, para ir, bueno, descartando o incluyendo posibilidades, ¿no? Y eso se hace en un orden de manual, digamos, ¿no? Y con técnicas que, al ser un caso forense, tienen que ser específicas para la población, específicas para contestar preguntas de rigor como, bueno, qué tan preciso es el método que estás utilizando, qué rango de error podés tener con esto, porque, bueno, no es una investigación cualquiera, sino que está dentro de un marco legal. Entonces se siguen protocolos específicos de análisis de restos óseos en el laboratorio. En el caso de Sanjurjo no había información genética, ¿está bien? En el caso de Sanjurjo, cuando llegamos a la instancia de
tener un perfil genético para poderlo comparar con el de los restos, nos pasó que el laboratorio nos informa que no había habido una coincidencia significativa, que es como el primer escalón para llegar a una identificación. Tiene que haber un match, una coincidencia, y esa coincidencia tiene que ser lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. Y en este caso no existía una coincidencia significativa. Entonces ahí se abren distintas posibilidades, no es que esté agotada la investigación, ahí empieza entonces todo este juego de ver por dónde está el problema, ¿no? En el caso de Amelia era que no había suficientes muestras de referencia de su familia como para poder lograr esa identificación, porque solamente el ADN de un hermano no es suficiente para identificar, que era lo que teníamos inicialmente. Entonces ahí el trabajo fue reforzar esa base de datos para comparar, para lograr que la coincidencia fuera significativa y luego introducirle todavía más información para llegar a ese famoso 99,99%, que es lo que se necesita para dar una certeza, ¿no? Es tremendo trabajo, ¿no? Porque tenés que encontrar el lugar, sacar los restos, trabajar con ellos y también buscar la colaboración de otros que se ofrezcan a entregar su ADN para que haya una comparación. Ahí tenemos un atraso, ¿no? No sé si un atraso, las dificultades que tiene cada país son distintas. Cruzando el charco tenemos la dificultad de lograr identificaciones porque tienen muchos esqueletos recuperados, pero no han podido lograr la identificación. Acá hasta ahora el problema era la búsqueda, y sigue siendo, ¿no? Claro. Encontrar los restos. Amelia fue un caso distinto, porque sí fue el primero que costó mucho identificar, un proceso de 1 año para lograr la identificación. Y puso sobre la mesa, creo que lo que hizo fue marcar las problemáticas que había que abordar, como centralizar toda la información genética que estaba dispersa en distintas bases. Bueno, ahora a raíz de este caso de Amelia se centralizó toda la información genética, también se miró como más en detalle cuáles eran los donantes para cada uno de los desaparecidos. Y empezamos a ver entonces que el caso de Amelia no era único. Tenemos otros desaparecidos que también están mal representadas sus familias en términos de cercanía genética. Entonces permitió empezar a mejorar esas dificultades que tenemos y que son también el resultado de todos los años que han pasado sin que haya una política de búsqueda que esté focalizada en toda la búsqueda, no solamente buscar los restos. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que recuperarlos. ¿Qué hacemos luego con eso? ¿Dónde lo analizamos? ¿Qué hacemos si pasa esto o lo otro? ¿Cómo sostenemos la tarea durante el tiempo? Puso como el foco sobre muchos problemas. Bueno, no, me quedé pensando que pudo ayudar en esa situación el hecho de poder identificar que era una mujer. Sí, eso disminuyó muchísimo la cantidad de posibilidades o de hipótesis de identidad, porque ciertamente que es menor el porcentaje de mujeres desaparecidas, y sobre todo si lo pensábamos en clave de las personas o de las mujeres que habían estado detenidas en Uruguay y que había por lo menos mayor probabilidad de que fueran alguna de esas identidades. Entonces sí, redujo muchísimo a muy poquitos nombres, pero no fue suficiente, ¿no? De todas maneras, es como muchas de las cosas que nos pasan. Podemos decir, estoy segura de tal cosa, pero lo tengo que probar. Nuestro trabajo es probar las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que esto, el yo creo, el me parece, no van. Hay que sustentarlo, hay que presentar la prueba, ¿no? No, todo este proceso que ella cuenta, vos tenés que aprenderlo para escribirlo. Sí. Y sí, y eso es hablar y hablar y hablar y entrevistar. No, y leer. Y leer. Me leí muchos libros de antropología forense, incluso descubrí algunos autores que me fascinan, como la escocesa Sue Black. Sue Black, que es una genia, no solamente en su trabajo, sino también en su manera de contar, ¿no? Tiene varios libros sobre la antropología forense, una mujer consagrada a su vida a eso.
Pero sí, hablar y escuchar, aprender, meter la pata, rebobinar. Sí, fue un trabajo que yo quiero decir de entrada que hubiera sido absolutamente imposible de hacer si no hubiera sido, primero que nada, por Alicia, ¿no? Es decir, que fue la que abrió las puertas. Y claro, Alicia tiene un don de liderazgo que permitió que cuando ella dijo, bueno, vamos a hacer esto, todo el equipo se puso el trabajo al hombro y me dio toda su confianza, ¿no? Al punto de invitarme a ir a sus casas a hablar y a mostrarme papeles y esto y lo otro. Es decir, pero fue a partir de la confianza que tenía Alicia en que se podía hacer que yo podía hacer ese trabajo, Y ¿no? que ellos tienen en ti. Tenemos Sí. sí, Claro. tenemos muy buen vínculo, tenemos un equipo de trabajo que es maravilloso, son personas muy capacitadas y son muy humanas, son realmente personas que están ahí por vocación, ¿no? Y por compromiso. Y que sí, nos apoyamos todos los unos en los otros, cada uno tiene saberes diferentes, todos tenemos un valor a la hora de trabajar y creo que eso se siente cuando nos conocen, cuando nos ven trabajar. Eso es así, sí, hay mucha confianza. Además es muy interesante también porque no hay dos personalidades en el grupo, ¿no? Ni siquiera parecidas, es decir, son todos muy distintos entre sí. Cada uno con su mambo, ¿no? Y eso los enriquece extraordinariamente. Yo me he quedado asombrado de hablar con ellos y de descubrir esas diferencias que sin embargo los complementan, ¿no? ¿Entraste al campo para verlo? ¿Al lugar donde estaba la trinchera? Debo responder que no. Debo responder que no. Está, perfecto. Entendí la respuesta. Y ¿cómo buscaste para perfilar a esa gente, a ella y a los otros, a transformarlos en esos personajes? ¿Fue mucho trabajo? Fue algo muy espontáneo, muy natural. Hablar con ellos, tomar café, hablar de bueyes perdidos en muchas ocasiones, pero siempre quedaba, yo iba recogiendo frutas de esos árboles, ¿no? En muchos casos también había preguntas posteriores, ¿no? A cada uno de ellos, si esto había sido así. En algún caso incluso, mirá, ¿querés que lo cuente? O no, porque en definitiva no hacía al corazón de la historia y sí hacía la intimidad de cada uno de ellos, ¿no? Pero en general fue así, fue conversando y leyendo muchos documentos, papeles, mirando mapas, quebrándome la cabeza, viendo algunas variantes inexplicables de todo ese largo proceso de 7 años, ¿no? Fue un trabajo muy entretenido. En el libro tú contás que hay unos parte diario. El diario de campo. Diario de campo. Diario de campo. ¿Estuviste en contacto con no sé si es él o los diarios de campo? Bueno, son como cuadernos, no sé cómo Sí. llamarlos, en el que se escribe. Sí, claro, tú pasás en el libro, hay algunos momentos en que aparecen Claro. esa página o ese diario. de ese Aparecen día. los que yo consideré que eran más emblemáticos de la situación, ¿no? Algunos muy fuertes, ¿no? Enumeraciones de huesos y de fracturas, etcétera, etcétera. Pero es un elemento documental muy importante, ¿no? Porque yo trabajé con eso, trabajé con actas judiciales con las que pude trabajar, trabajé con declaraciones que me dieron el fiscal de la causa, la jueza que intervino, en fin, distintas personas, ¿no? Y a partir de eso fui armando, pero el diario de campo sí, yo
desde el primer momento me di cuenta que ese era un elemento como un ancla, ¿no?, en la realidad, porque ahí no hay adorno de ningún tipo. Es en el lugar la historia tal cual se vivió en el momento, ¿no? Sí, que además no pretende ser una redacción, es una, No, claro. es una anotación. Claro, son anotaciones que tienen después un gran valor, en el caso de que cuando se reconstruye todo, tiene un gran valor porque da muchos datos de medidas, de lugares, de situaciones. Claro, tenemos múltiples formas de registrar el trabajo que hacemos todos los días, aparte de las fotografías, ¿no? Hay fichas de registro para cada una de las situaciones, en ese trabajo quizás monótono diario, ¿no? Y el diario de campo es algo que se abre el diario cada día y se relata quiénes están presentes, a qué hora iniciamos el trabajo y todos los acontecimientos del día, que normalmente es una cosa muy aburrida porque no encontramos nada, entonces hay un registro, pero que igual se hace todos los días. Cuando hay hallazgo, por supuesto que es mucho más nutrido, pero como dice Fernando, o sea, es el registro que es más espontáneo, porque uno lo va escribiendo en la medida que van pasando las cosas, no cuidas necesariamente a la redacción, sino que esté el dato duro que te va a servir, y son insumos de trabajo que consultamos permanentemente, porque estos predios militares son intervenidos por muchos años en distintas oportunidades, entonces a veces vamos a ir a algún lugar y decimos, acá ya se excavó en el año 2009, vamos a consultar el diario de campo, además de toda la otra información, pero el diario de campo es como súper importante y tiene toda esa riqueza que para él me imagino que era mucho más valiosa que tener una ficha muy procesada, muy formal, que no le iba a dar eso cotidiano, ¿no? No, y además me encontré con sorpresas en el diario de campo, en esa especie de dureza de vuelapluma, ¿no? Encontré con sorpresas interesantísimas y creo que importantísimas, ¿no?, para los lectores de la historia, ¿no? A ustedes les llevó 7 años encontrar el cuerpo. ¿A vos cuánto tiempo te llevó a investigar para escribir este libro? Yo creo que empecé a darle vueltas al asunto seriamente, digamos, a leer, etcétera, por el año 2019, 2020, y creo que hablé con Alicia en el 2021, por ahí, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente, pero y bueno, a partir de ahí trabajé todo el 2021 y casi todo el 2022. Iba escribiendo algunas cosas mientras investigaba, hablaba con ellos, me reunía, etcétera. O sea que fue un trabajo de tres años, digamos, ¿no? 3 años. ¿Le ibas mandando? Alguna vez sí, le mandé algo a ella. A ella. Pero más que nada para consultarla, ¿no? Porque si alguien me podía decir, no, esto que de hecho me lo dijo, ¿no?, esto no es así, esto es así, era ella, ¿no? Entonces, alguna vez sí la consulté, le mandé material para que lo leyera, ¿no? ¿Y ustedes recibieron el libro, este libro o un PDF? No, ese libro. ¿Libro? Un día yo fui a la editorial, un día antes de que el libro estuviera a la venta, ¿no?, con una mochila, cargué 10 o 12 libros, no me acuerdo cuántos eran. Estuve en la editorial como media hora dedicándoselo a cada uno de ellos. Los volví a poner en la mochila, me fui para la sede de IAF, donde con la complicidad de ella yo sabía que estaban todos. Y ahí llegué con la mochila y le entregué a cada uno su ejemplar. Y bueno, y cada uno lo leyó a su manera, ¿no? ¿Vos cómo lo recibís? No digo el momento ese que te trajo el libro, capaz que sí, que capaz que no tenías ni idea cómo iba a ser la tapa, cómo iba a estar representado. Y bueno, fue lo que estuvimos comentando durante prácticamente un mes, ¿no? Diariamente. Y estás leyendo el libro, ¿y por dónde vas? Y todos comentando, bueno, me gustó mucho esta parte, no sé, me causó gracia cómo describió tal evento, ¿no? Fue la conversación diaria por un tiempito. La foto, por supuesto, que nos gusta mucho, porque es muy representativa de lo que fue esa noche, ¿no? Sí, yo creo que es extraordinaria la foto, ¿no? Es una foto del propio IAF. Sí. Y es extraordinaria porque creo que resume todo. La noche, la oscuridad, el campo, el pozo, la trinchera, todo está ahí.
el esfuerzo, el frío. Las cajas las cajas que cuando Las famosas cajas. Las famosas cajas de cartón plas, no sé Sí. qué es eso. Azules. Azules, ¿no? El libro es, porque alguien, para verlo, ahí está la foto, y Tierra Mínima es el nombre del libro de Fernando Butazzoni. Como un viajero del tiempo, el desaparecido regresa de aquella aparente nada del pasado y se hace presente en la contratapa. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa y porque después fueron a presentar el libro. Claro, sí. O sea, después fueron los protagonistas Claro. a presentar el libro. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alicia Luciardo y Fernando Butazzoni. Ahora voy a hacer una pregunta que está vinculada a otro tema, pero quiero hacer una aclaración. Nos estamos grabando este programa a 2 semanas de que se dé el balotaje. O sea que en el momento que estamos hablando no sabemos quién es el presidente futuro de la República o el futuro presidente de la República. Digo porque es un tema que no lo tocamos y que va a ser muy importante para la vida de los uruguayos. Pero me quedé impresionado porque, bueno, hecha esta aclaración, el otro día aparecieron unos restos ahí en el buceo, y yo quizás condicionado por el libro, porque eso también me pasó. Cuando vi las imágenes de la televisión de lo que estaban haciendo, dije, mirá lo que están haciendo. Ya sos un experto. No, pero ¿cómo van a hacer eso? Yo veía que agarraban y los amontonaban y ahí después todos los... nada, porque no es solamente porque yo no sé nada, pero capaz que está mal, y me parece, sino que estamos en una situación en la cual alguien debería pensar, pará, estamos en una situación en la cual hay gente que está buscando restos de desaparecidos. Sí, y esos hallazgos fortuitos que se dan en múltiples ocasiones, porque nos preguntaba la prensa, pero ¿por qué en este caso ustedes están interviniendo? Bueno, nosotros intervenimos muchísimas veces, solo que la prensa no se entera. Pero nos llaman para ir a distintos lugares, incluso del interior, o nos mandan fotografías a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque hay hallazgo de restos óseos, y lo primero es saber si son humanos, para empezar en esta tarea, ¿no? Entonces sí intervenimos muchas veces. Pero lo cierto es que no hay necesariamente una capacitación para el trabajo con restos óseos, que no es lo mismo un cadáver que un conjunto de restos óseos. Y ahí se necesita una cierta capacitación para poder trabajar con eso. La recuperación no tiene por qué hacerla necesariamente un arqueólogo, pero si las personas que están recuperando tienen que estar entrenadas en cómo se trabaja con esa recuperación, justamente para no perder información. Claro. Entonces, bueno, sí, esa situación se dio y se ha dado muchas veces, no solo aquí, en todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que ahora justo estamos en un momento en el que se ha hablado mucho en el último año y medio sobre restos, recuperación, claro. Y ahora tenemos el manual del doctor Butazzoni. De consulta. Bueno, también se leyó no sé cuántos libros de antropología. Es casi un antropólogo, es casi un antropólogo. Tendría que darme un título honorario. Honorario. ¿Cómo sigue la búsqueda? Bueno, con mucha intensidad, en este momento con 2 equipos de antropólogos, cada uno con una retroexcavadora en ese batallón 14, el lugar del hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón Castel. Una de ellas trabajando en esa zona Monte 1, que es donde aparecieron los de Luis Eduardo, y la otra en las cercanías, ¿no? Porque el significado que tiene esta identidad de Luis Eduardo es justamente el de darnos más información sobre la posibilidad de que otros restos de personas que desaparecieron
poquito tiempo después que su desaparición y que fueron vistos en el mismo centro clandestino de detención, bueno, hay chances de que estén enterrados en ese predio militar, pero no solamente en ese predio, sino en las cercanías, porque ya hemos comprobado que hay una relación en la temporalidad de la desaparición y en el espacio donde aparecen los cuerpos, ¿no? Están próximos en su desaparición y están próximos en su lugar de depósito o de ocultamiento. Entonces hay 2 equipos trabajando allí con mucha intensidad y hay un tercer equipo que está trabajando en un predio lindero al ex Batallón 13, muy cercano donde aparecieron los restos justamente de Blair y de Miranda, pero es un predio privado. Y ahí tenemos el tercer equipo de antropólogos trabajando. Pero están trabajando en ese predio privado. Estamos trabajando en el predio privado, que es lindero al ex Batallón 13. Me estaba buscando acá porque, y no lo encontraba, o no la encuentro. Hace unos días salió una información de que decía que le preguntaron a las Fuerzas Armadas si había información y dijeron que no tenían. Y da la sensación que es muy raro. Que no tengan información, que Sí. un organismo como el Ejército, como la Yo Fuerza, creo que no tengan información. Más que raro, es increíble, ¿no? Claro. Es decir, es una respuesta, creo que... No sé, primero, no sé si es una respuesta, porque nadie vio la respuesta. Nadie vio la respuesta. Se dice que dijeron eso. Y en segundo lugar, yo creo que hay, estoy seguro además que hay no solamente testimonios, sino documentación al respecto, ¿no? Pero bueno, la situación es que no largan prenda, ¿no? Bueno, ya me contaste, ustedes siguen. Seguimos, sí. A pesar de que el ocultamiento fue casi perfecto, ¿no? Porque ocurre en predios militares donde la información tiene entonces que venir de adentro. No hay un civil que pueda ver desde la ventana de su casa algo que está ocurriendo dentro de un monte en un predio militar. Entonces, en ese sentido es muy eficiente. Es muy eficiente haber utilizado cal y losa para que no haya un hallazgo fortuito. Es muy eficiente no dar acceso a los archivos o no dar respuestas a los pedidos. Y eso hace que el ocultamiento sea casi perfecto. Hasta que, bueno, uno viene, ¿no? Metro a metro, horadando esos predios militares y tiene estos hallazgos. Entonces, estamos en eso, seguimos casi que en la misma historia que en el 2005, ¿no? Son 19 años de buscar de la misma manera porque no encontramos información. Claro. Están bajo la órbita del Instituto Nacional de Derechos Humanos o del Poder Ejecutivo. Estoy perdido en eso. No, pasamos por la nueva ley al ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos hace ya casi 5 años. Ahora la búsqueda depende de la institución y en realidad es la institución quien decide cómo se va a realizar esa búsqueda, que es macro, ¿no? No solamente es la búsqueda en los cuarteles. Hasta ahora hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando, a pesar de este cambio que va del Ejecutivo al Legislativo en términos presupuestales, y se nos ha manifestado que hay interés que sigamos, ¿no? en esta búsqueda. Pero sí, ese fue un cambio importante que se dio en materia de sostener el trabajo en el tiempo, ¿no? Es la primera vez que se intenta que se sostenga el trabajo en el tiempo y que no sea lo que fueron los primeros prácticamente 14 años, que era, bueno, se acaba, un año más y se acaba, ¿no? Y ahora hay 5 años de presupuesto, hay 5 años para trabajar. Y eso da como más tranquilidad también a los familiares, ¿no? ¿Y Buttazzoni descansa o ya tiene proyecto? No. Por ahora Buttazzoni descansa. Buttazzoni descansa. Bueno, acá tenemos un jueguito que es que nos despedimos con una pregunta random, como dicen ahora los jóvenes. Uy. No te preocupes. No, sin lente, menos mal que... No, yo no te quiero forzar, elegí uno. No. Y la leen y me dicen que te interesa. Te provocó mucha... Léela. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía?
Esa era para vos, en Eh, realidad que sí. sos el escritor. Respondan a las dos. Bueno, el título sería Intensamente. Intensamente. Mirá, muy buen título. ¿Qué dice la tuya? La mía dice, ¿qué cosa te asustaba de niño y ahora te da risa? Todo. ¿Todo te asustaba o todo te... Las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Fue un gusto para mí. Y de corazón lo digo, a mí me parece que hay cosas que uno en la vida debe intentar leer y hay otras que tiene que leer. Y yo creo que este es un libro que hay que leerlo, ¿tá? Entonces, hay que regalarlo y, antes de leerlo se lo regalé a varios amigos. Hubo varios cumpleaños y fue mi regalo. Y después de leerlo me siento muy feliz de haberlo hecho. Así que, Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por tu talento y por venir. Y a ti muchas gracias por esa insistencia en ayudarnos a encontrar lo que todos queremos encontrar. Muchas gracias. Gracias por Muchas haber gracias a vos. No, por favor. A ustedes les recuerdo que nos encontramos en una semana para seguir conversando, porque para nosotros conversar es pensar juntos en voz alta. Hasta la próxima.